Análisis univariado de otras medidas, desde cómo hacer inferencia exploratoria de la media, la desviación estándar y la proporción, hasta la conceptualización de la prueba de hipótesis. En el video anterior estuvimos hablando únicamente de la media y cómo podíamos hacer análisis de ella a través de intervalos de confianza. La pregunta que realmente hacíamos alrededor de eso era ¿cómo analizo la centralidad de una variable numérica? Para eso, lo que hicimos fue analizar su media o bien promedio. Esos análisis están asociados al análisis descriptivo, que es el típico análisis de simplemente describir el resumen estadístico asociado a la media y bien otras medidas. Y estuvimos hablando de la inferencia exploratoria, específicamente de los intervalos de confianza como método de estimación. Ahora, la duda que nos surge es que no siempre vamos a hablar de la media, no siempre vamos a tener una variable numérica. Ahora tenemos que generalizar y hablar ahora de cómo analizo una característica medible cualquiera de una sola variable. Cuando se refiere a un análisis univariado, estamos pensando realmente en una sola variable. Y entonces, habíamos dicho que eso es lo primero que hacemos. ¿Cuántas variables tengo? En el análisis, en este caso, estoy considerando una sola variable. La siguiente pregunta que hacemos es, ¿qué tipo es? Y aparecen entonces dos tipos. Uno es cuando la variable es cuantitativa o bien numérica, o si no, la variable es cualitativa, es decir, categórica. Y entonces habíamos dicho, precisamente, desde una perspectiva descriptiva, que si yo quería saber detalles de la centralidad de la variable, iba entonces a utilizar como medida característica de eso la media, o bien la llamada promedio. La otra opción es si queríamos saber de la dispersión, vamos entonces a utilizar la desviación estándar, la cual tiene relación con la varianza. Y sabemos que la relación es que de aquí para acá hay una raíz, ¿verdad? La varianza, si le sacamos raíz, obtenemos la desviación estándar. Finalmente, si tenemos la variable categórica entonces no maneja el mismo resumen. Dijimos que esta variable realmente lo que podíamos hacer era tablas de frecuencia, conteos, porcentajes. Así que la cualidad que vamos a estar viendo es como una prevalencia de alguna característica. Y es entonces donde aparece la nueva palabra y es proporción, que está asociada a los porcentajes. Para definir la proporción tenemos que recordar que la variable cualitativa, es decir, la categórica, contiene categorías. Que, a modo de ejemplo, la variable género tiene dos categorías, femenino y masculino. Específicamente la proporción se considera que es el porcentaje de una de esas categorías. Lo siguiente fue saber que si consideramos las técnicas de estadística inferencial, hasta el momento hemos conocido una, que son los intervalos de confianza. Lo nuevo ahora es saber que así como interpreté que a la media le calculo sus intervalos de confianza, si le calculo los intervalos de confianza a la desviación estándar o bien a la varianza, el análisis es el mismo, es análogo. Así como habíamos dicho que cuando calculamos el intervalo de confianza de la media, lo que estamos es encontrando el rango donde probablemente se encuentra la media poblacional. Si calculara el intervalo de confianza de la desviación estándar, estará encontrando el rango donde probablemente se encuentra la desviación estándar poblacional. Ambos casos, y cualquier método de estadística inferencial, siempre va de la mano de, a partir de información muestral, logro hacer conclusiones o conjeturas sobre la población. Así como la media, la desviación estándar y la proporción, en los tres casos podemos entonces calcular el intervalo de confianza y hacer inferencia alrededor de eso exploratoriamente. Recordemos entonces que los intervalos de confianza son inferencias exploratorias, es decir, estamos basándonos exclusivamente en la data, dejando que la data hable, no estamos teniendo conjeturas previas. Pero entonces, ¿cómo voy a incluir eso? ¿Cómo incluyo el análisis de una conjetura que un experto disciplinar haga? Porque no siempre arrancamos de la nada, no hay que dejar simplemente que la data hable en todos los casos. ¿Cómo hacemos eso? Y es ahí donde entran las pruebas de hipótesis, porque es lograr coger esa conjetura del experto, traducirla a una hipótesis científica y llevarla entonces a un lenguaje estadístico, a una hipótesis estadística. Y para eso entonces voy a contarles una historia de la vida real. Le pasó a la amiga a un amigo, o me pasó a mí, mejor dicho. Y es un ejemplo para que podamos entonces arrancar y pensarlo mejor. Entonces, la historia dice así. Había una vez un profesor de educación. Y este profe de educación, vamos a llamarlo el experto disciplinar. Él es experto en la disciplina de educación. Y por el otro lado estaba yo, que soy la experta en estadística. Y entonces, este hombre llegó en el plan de muchos cuando se acercan a los que sabemos estadística. Y me dice, rascándose la cabeza, tengo unos datos.
Pero entonces a mí eso así no me sirve. Tenemos que entonces empezar a conjeturar. Y él entonces continúa diciéndome, y en algún momento de la conversación de pasillo, en algún momento de esa conversación informal, cuando apenas me está diciendo reunámonos y hablemos, me menciona lo siguiente: los estudiantes suelen perder un parcial cuando es una metodología desconocida. Es decir, él lo que me dijo fue, en todo este ambiente de la pandemia y demás, hemos tenido que cambiar de cómo hacemos las preguntas, de cómo hacemos el examen y demás. Y él entonces me dijo que si nosotros no explicamos bien la metodología y se vuelve desconocida para los estudiantes van a soler perder el parcial cuando no conozcan eso. Ahí es cuando le digo, listo, hablemos. Entonces, esto que está aquí, lo que aquí está todavía, esta primera idea que me da él, es lo que uno llama la conjetura. Eso todavía es ambiguo, porque entonces esto genera más dudas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con perder un parcial? ¿O a qué se refiere con que suelen hacerlo? Entra una serie de traducciones que tenemos que lograr. Para eso tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo entre el experto disciplinar y el experto de estadística. Y es ahí donde entonces llegamos a lo que llamamos un terreno neutral. El terreno neutral es cuando comienzo a hacerle preguntas asociadas a lo que él estudia. Y hacemos la primera traducción al lenguaje neutral. Ese lenguaje neutral es aquel que ya no tiene nada ambiguo y quedamos claros tanto él como yo, tanto él como el estadístico, a que hablemos de lo mismo. Comenzamos identificando variables. El lenguaje estadístico está en variables y medidas estadísticas. Y es lo que tenemos que lograr hacer. Lo que comenzamos a notar es, perder un examen implica, o está hablando, del rendimiento académico. Y ese rendimiento académico suele estar medido por una variable, que suele ser la nota, otorgada por el profesor. Y en el caso de nosotros, perder un examen asociado a esa nota tiene un valor numérico, y es entonces que suele ser menor a 3. En pregrado de nuestra universidad, perder un examen implica sacar menos de 3. Esto que acabamos de escribir aquí es la hipótesis científica. Hay claridad en cómo se miden los fenómenos, hay claridad cuál es el fenómeno que se está estudiando y se sabe entonces a través de qué tipo de datos se está midiendo. Ahora bien, insisto, esto es el terreno neutral y falta llegar al lenguaje 100% estadístico. ¿Cuál es el lenguaje 100% estadístico? Ya en esta parte de la hipótesis científica ya hemos logrado algo, ya tenemos una variable. Ahora tenemos que hacer como un examen de inglés, es decir, estamos aprendiendo un lenguaje. Esta hipótesis científica termina siendo lo que ya al menos me está hablando en datos, es decir, esa nota ya sí son datos. Perfectamente me puedo imaginar al profesor trayéndome sus notas tabuladas y que quiera que se las analice. Finalmente, lo que tenemos que llegar es hablar en términos de variables y medidas estadísticas. Lo que hacemos los matemáticos y estadísticos y toda el área que formula, lo que busca es escribir poco. Entonces vamos a encontrar que esto va a limitarse a 3 partes. La primera parte va a referirse a que diga hipótesis estadística. Ahí lo que estamos diciendo es, la hipótesis estadística es. La siguiente parte va a ser entonces, en este espacio de aquí, tendríamos el parámetro de interés, que en este caso, como se habla de suele ser, y la nota es una variable numérica, esto suena precisamente a la media. Ahora, finalmente nos queda este menor a 3. Y ese menor a 3 hace referencia entonces a lo que vamos a llamar la condición. Esto que va aquí es la condición. Y en este caso, menor a 3 es menor a 3. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que llamamos la hipótesis estadística. Que finalmente, el lenguaje al que tenemos que llegar para hacer pruebas de hipótesis. Concretando, prueba de hipótesis es un paso a paso. El paso a paso es, lo primero, plantear la hipótesis estadística. Ya nos dimos cuenta que es una traducción de la hipótesis científica que viene de la conjetura que pueda tener el experto. Luego viene el cálculo que corresponde al software que estemos utilizando. Es decir, si lo hiciéramos a mano es ahí donde se calculan las cosas y demás. Y finalmente llegamos a un tercer punto donde tomamos la decisión según los resultados obtenidos. Los resultados que obtengamos nos va a llevar siempre a 2 posibles soluciones. Una va a ser que confirmemos la hipótesis estadística. La otra va a ser que no se pueda confirmar. Finalmente, el último paso va a ser concluir en términos de la hipótesis científica. Pero entonces, ¿cómo analizo los resultados obtenidos? No vamos a entrar en detalle de cuáles son los resultados, ni toda la minucia del cálculo, porque realmente eso requiere que el software haga una serie de cosas. Todo lo que está haciendo el software detrás
es la fórmula asociada a todo esto en cualquiera de los casos. Aquí me voy a limitar a hablar del resultado. De ese resultado, que es el resultado que genera alegría en la estadística, que es el famoso p-valor. Entonces, conoceremos lo que es la alegría del investigador cuando hace métodos cuantitativos. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad de que confirmemos la hipótesis estadística cuando no debíamos hacerlo. Es decir, podemos considerar el p-valor como la probabilidad de equivocarnos, la probabilidad de error. Para calcular esta probabilidad, insisto, hay toda una metodología, hay todo un procedimiento algorítmico y demás, el cual no vamos a profundizar en este video, sino lo podemos hacer después en detalle porque requiere todo un análisis de la distribución muestral y demás. Ahorita lo vamos a volver pragmático y es cómo leemos ese p-valor. ¿Qué es lo que queremos? Si es la probabilidad del error, evidentemente lo que yo quiero es que el error no pase. Así que voy a querer que esa probabilidad sea lo más mínimo posible. Pero tenemos que entonces hablar de a qué se refiere mínimo. Entonces aquí tengo un ejemplo de posibles valores que nos puede dar el p-valor. Hay una serie de valores, acuérdense que si es una probabilidad siempre dará entre 0 y 1, entre el 0% y el 100%. Entonces dijimos que entre más cerca de 0 va a ser más significante, ¿sí? O sea, vamos a poder decir, ok, no tengo mucha probabilidad de que vaya a cometer un error de decir que eso es verdad cuando no lo era, ¿sí? O cuando no hay suficiente evidencia para decirlo. Entonces se supone que a medida que vamos aumentando, ya perdimos significancia y estamos ya apostando a perder. Entonces aquí eso es un chiste un poco jocoso, de cuando lo logren entender es porque ya entendieron. Y es ahí donde entra el otro aspecto, que es el nivel de significancia. En algún momento hablamos del nivel de confianza, cuando estábamos en el intervalo de confianza, que era entonces ese 90, 95, 99. Ahora el nivel de significancia es el complemento, porque como va a ser el error, entonces el error va a ser lo mínimo. Entonces, en este caso, aquí están los casos, por poner un ejemplo, que normalmente si en los intervalos de confianza hablábamos de 90, 95 y 99, aquí hablaremos del 10, el 5 y el 1%. Recuerden que siempre hay que tener presente que o se lee en porcentaje o se lee en decimales. Y los software en general suelen presentarlo en decimales, así que hay que tener cuidado que al momento de decidir si está por debajo o no de estos valores, hay que tener en cuenta que hay que estar hablando en decimales. Entonces ahora sí podemos agregar ese detalle a nuestro paso a paso de la prueba de hipótesis. Entonces primero planteamos la hipótesis estadística, segundo calculamos lo correspondiente al software, tercero tomamos la decisión según los resultados obtenidos del p-valor específicamente. Y va a pasar dos cosas. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia escogido por el investigador, se confirmó la hipótesis estadística. De lo contrario, no se puede confirmar. Ahí vale aclarar y recordar que ahí entra lo que podemos llamarle la terquedad del investigador. Nunca hablamos de que la hipótesis está errada, porque acuérdense que la hipótesis es un ejercicio o es generada alrededor de un ejercicio de teoría. Así que se supone que es una afirmación fuerte que está buscando evidencia cuantitativa para confrontarse y para poder confirmarse. Así que los resultados siempre serán o la confirmé o esta vez no la pude confirmar. Y al esta vez me refiero porque acuérdense que todo esto está basado en probabilidad. Es decir, existe la probabilidad de que justo nos tocó la muestra que aunque nosotros sabemos como expertos que debía salir, nos dio la muestra que daba todo lo contrario. Entonces ahí está el detalle. Y finalmente concluir en términos de la hipótesis científica. Si tienen preguntas, déjalas en los comentarios del video y bien, nos vemos entonces. Muchas gracias.